Jesús me enseña cómo confiar en Dios en tiempos difíciles. Hay momentos en la vida en los que el corazón parece cansarse de intentar entender todo. Momentos en los que las preguntas aparecen una tras otra y las respuestas parecen esconderse en el silencio. Tal vez hoy estás atravesando uno de esos días. Días en los que el futuro parece incierto, en los que las fuerzas no son las mismas, en los que la mente intenta encontrar una salida, pero el camino no está claro. Quizás has orado. Quizás has intentado mantener la fe, pero dentro de ti aún existe una lucha silenciosa. Una parte de tu corazón quiere confiar en Dios, pero otra parte se pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este camino es tan difícil? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Muchos hombres y mujeres de fe en la Biblia caminaron por temporadas donde todo parecía incierto. Pero hay algo poderoso que sucede cuando miramos la vida de Jesús. Porque Jesús no solo habló sobre confiar en Dios. Él vivió esa confianza incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parecía oscuro, cuando el dolor era real, cuando el camino delante de Él incluía sufrimiento. Jesús mostró algo que puede transformar nuestra manera de enfrentar las dificultades. Nos enseñó que confiar en Dios no significa que no existan tormentas. Significa que incluso dentro de la tormenta, nuestro corazón puede permanecer sostenido por la presencia del Padre. Y cuando comenzamos a entender cómo Jesús confió en Dios en los momentos más difíciles, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. La ansiedad comienza a perder fuerza. El miedo deja de tener la última palabra, y el corazón empieza a descubrir una paz que no depende de las circunstancias. Hoy vamos a caminar juntos por algunas verdades profundas que Jesús nos enseñó sobre confiar en Dios, especialmente cuando la vida se vuelve difícil, porque puede ser que el momento que estás viviendo hoy no sea el final de tu historia. Puede ser el lugar donde Dios está enseñando a tu corazón a confiar de una manera más profunda. Jesús confiaba en el Padre, incluso cuando el camino era difícil. Existe algo profundamente revelador cuando observamos la vida de Jesús con calma, porque muchas veces pensamos en Jesús solo en sus momentos de milagros, cuando las multitudes lo seguían, cuando las personas recibían sanidad, cuando el poder de Dios se manifestaba delante de todos. Pero hay otro lado de su historia que también tiene mucho que enseñarnos. Jesús también caminó por momentos difíciles, momentos donde el peso de lo que vendría era real, momentos donde el dolor no era imaginario, momentos donde el camino delante de Él no era fácil. Y aún así, hay algo que nunca cambió en su corazón: su confianza en el Padre. Jesús no confiaba en que las circunstancias siempre serían favorables. Él confiaba en algo mucho más profundo que eso. Él confiaba en quién era Dios. Jesús sabía que el Padre veía lo que los ojos humanos no podían ver. Sabía que el Padre estaba obrando incluso cuando el camino parecía oscuro. Sabía que el amor de Dios no desaparece en los momentos difíciles. Y esa confianza aparece claramente en uno de los momentos más intensos de su vida. La noche en que Jesús oró en Getsemaní. En ese lugar silencioso, lejos de las multitudes, Jesús sabía que lo que vendría sería doloroso. El peso de la cruz estaba delante de él. El sufrimiento que enfrentaría no era pequeño, y aún así, en ese momento tan profundo, Jesús pronunció una oración que revela el secreto de una confianza verdadera. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras muestran algo que muchas personas olvidan. Confiar en Dios no significa que nunca sentimos miedo. No significa que nunca sentimos angustia. No significa que ignoramos el dolor. Jesús mismo expresó lo que estaba sintiendo. Pero en medio de todo eso, su corazón permaneció rendido al Padre. Él no dejó que el miedo decidiera su camino. Él decidió confiar.
Y aquí hay algo importante que necesitamos entender. La verdadera confianza en Dios no nace cuando todo está bien. La verdadera confianza se forma cuando el corazón decide descansar en Dios, incluso cuando no entiende todo lo que está pasando. Tal vez hoy tú también estás en un momento donde el camino parece incierto. Tal vez hay decisiones difíciles. Tal vez hay preocupaciones que no sabes cómo resolver. Tal vez hay situaciones que parecen estar fuera de tu control. Y en esos momentos, el corazón puede sentirse dividido. Una parte quiere confiar, pero otra parte tiene miedo. Si eso está pasando contigo, recuerda esto. Jesús entiende perfectamente ese lugar del alma. Él sabe lo que significa caminar por momentos difíciles. Él sabe lo que significa enfrentar situaciones que parecen demasiado grandes. Pero también nos mostró algo poderoso, incluso cuando el camino era difícil. Jesús eligió confiar en el Padre, y cuando miramos su ejemplo con atención, comenzamos a entender algo que puede traer descanso a nuestro corazón. Nuestra paz no depende de tener todas las respuestas. Nuestra paz nace cuando aprendemos a descansar en el carácter de Dios, porque el mismo Dios en quien Jesús confió es el Dios que hoy también está cuidando de tu vida, incluso si ahora mismo no puedes ver todo el camino, incluso si algunas respuestas aún no han llegado. Dios sigue siendo fiel. Y poco a poco, Él también puede enseñar a tu corazón a confiar. Cuando eso empieza a suceder, algo cambia dentro de nosotros. El peso comienza a disminuir. La mente deja de luchar tanto contra lo desconocido. Y el corazón empieza a descubrir que confiar en Dios es el lugar más seguro donde podemos descansar. Confiar en Dios. Cuando no entendemos lo que está pasando. Uno de los momentos más difíciles para el corazón humano es cuando las cosas no tienen explicación. Cuando tratamos de entender lo que está pasando y simplemente no encontramos respuestas claras. Tal vez has vivido algo así. Oraste por una situación, pero la respuesta no llegó como esperabas. Intentaste hacer lo correcto, pero aún así aparecieron dificultades. Esperabas que algo cambiara, pero el tiempo pasó y todo sigue pareciendo igual. En esos momentos, la mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Dios realmente está escuchando? ¿Será que estoy solo en medio de esta situación? Y poco a poco, el corazón empieza a sentirse cansado de intentar entender todo. Pero cuando miramos la vida de Jesús, descubrimos algo que puede transformar completamente nuestra forma de enfrentar esos momentos. Jesús caminó muchas veces por caminos donde las personas a su alrededor no entendían lo que Dios estaba haciendo. Incluso sus propios discípulos muchas veces se confundían. Cuando Jesús hablaba sobre su misión, cuando anunciaba lo que vendría, cuando hablaba del sufrimiento que enfrentaría, muchos no comprendían. Para ellos, parecía contradictorio. Esperaban un camino diferente. Esperaban que las cosas sucedieran de otra manera. Pero Jesús sabía algo que ellos aún no podían ver. Sabía que Dios estaba obrando incluso cuando las circunstancias parecían difíciles. Sabía que el plan del Padre era mayor que lo que los ojos humanos podían percibir en ese momento. Y esa verdad es profundamente importante para nosotros también. Porque hay temporadas en la vida donde simplemente no veremos todo con claridad. No tendremos todas las respuestas. No entenderemos cada detalle del camino. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. A veces, Dios está haciendo su obra más profunda, precisamente en los momentos donde nosotros sentimos más incertidumbre. Es en esos momentos donde nuestra fe deja de depender de lo que vemos y comienza a descansar en quién es Dios. La Biblia dice en Proverbios 3:5, «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Estas palabras no nos piden que entendamos todo. Nos invitan a algo más profundo. Nos invitan a confiar. Confiar en que Dios ve lo que nosotros no vemos. Confiar en que Dios conoce el final de la historia incluso cuando nosotros estamos caminando apenas por una parte del camino. Tal vez hoy estás atravesando una situación que no entiendes.
Tal vez hay preguntas que siguen sin respuesta. Pero algo importante sucede cuando el corazón decide descansar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. La ansiedad empieza a perder su fuerza. La mente deja de intentar controlar todo. Y poco a poco, el alma descubre una verdad profunda. No necesitamos entender todo para saber que Dios está con nosotros. Jesús vivió con esa confianza. Él sabía que el Padre estaba guiando cada paso de su camino. Incluso cuando el dolor estaba presente. Incluso cuando las personas no entendían. Incluso cuando el camino parecía difícil. Y esa misma invitación hoy llega también a tu corazón. No necesitas tener todas las respuestas para confiar en Dios. A veces, confiar significa simplemente seguir caminando con Él, sabiendo que su amor no ha cambiado, sabiendo que su presencia sigue contigo y sabiendo que, incluso en los momentos donde no entendemos todo, Dios sigue escribiendo una historia mucho mayor de lo que podemos imaginar. Cuando esa verdad empieza a entrar en el corazón, la carga se vuelve más ligera, porque el alma finalmente descubre algo que trae descanso. No estamos caminando solos. Dios está guiando cada paso, y su fidelidad no depende de que nosotros entendamos todo. Depende de quién Él es. Jesús nos enseña que la presencia de Dios es más fuerte que la tormenta. Hay momentos en la vida donde las circunstancias parecen levantarse como una tormenta. Problemas que llegan al mismo tiempo. Preocupaciones que no esperábamos. Situaciones que hacen que el corazón se sienta inquieto. En esos momentos, la mente empieza a correr. Pensamientos que no paran. Escenarios que imaginamos. Temores sobre lo que puede pasar mañana. Y cuanto más intentamos controlar todo, más sentimos que estamos perdiendo la paz. Pero hay una escena en la vida de Jesús que revela algo profundamente poderoso sobre cómo enfrentar esos momentos. Una noche, los discípulos estaban en una barca en medio del mar. El viento comenzó a soplar con fuerza. Las olas golpeaban la embarcación. La situación se volvió tan intensa que el miedo comenzó a dominar el corazón de ellos. Muchos de esos hombres eran pescadores experimentados. Conocían el mar. Pero aquella tormenta parecía más grande de lo que podían manejar. Entonces, en medio de ese caos, hicieron algo que cambió todo. Fueron a Jesús. Cuando despertaron a Jesús, Él se levantó, miró el viento, miró las olas, y pronunció palabras simples, pero llenas de autoridad. Paz, quédate quieto. Y en ese mismo momento, el viento se calmó. El mar se tranquilizó, la tormenta perdió su fuerza. Pero lo más interesante de esa historia no es solo que Jesús calmó el mar, es la pregunta que Él hizo después. Jesús miró a sus discípulos y dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no confían? Estas palabras no fueron una reprensión dura, fueron una invitación a entender algo mucho más profundo. La presencia de Jesús en la barca era más poderosa que la tormenta que estaban enfrentando. Y esa misma verdad sigue siendo real hoy. Muchas veces pensamos que la paz llegará cuando los problemas desaparezcan, cuando todo se resuelva, cuando las circunstancias finalmente cambien. Pero Jesús nos muestra algo diferente. La paz verdadera no nace cuando desaparecen las tormentas. La paz nace cuando recordamos quién está con nosotros en medio de ellas. Tal vez ahora mismo tu vida se siente un poco como esa barca en medio del mar. Hay incertidumbre, hay presión, hay cosas que parecen fuera de control, pero hay una verdad que puede traer descanso a tu corazón. Jesús no abandona la barca. Él no se aleja cuando aparecen las dificultades. Él permanece presente. Incluso cuando el viento sopla fuerte, incluso cuando las olas parecen grandes, incluso cuando el corazón se llena de preguntas, la presencia de Dios tiene un poder que muchas veces olvidamos. Cuando el corazón comienza a mirar a Dios en lugar de mirar solo la tormenta, algo empieza a cambiar. El miedo pierde su dominio. La ansiedad comienza a disminuir.
Y poco a poco el alma descubre que no necesita controlar todo para tener paz, porque cuando Jesús está presente, la tormenta ya no tiene la última palabra. Puede ser que hoy la tormenta aún no haya terminado, pero eso no significa que Dios esté ausente. Al contrario, muchas veces es precisamente en medio de la tormenta donde aprendemos a confiar más profundamente, donde descubrimos que la presencia de Dios es real, donde el corazón aprende que la seguridad no viene de controlar las circunstancias, sino de saber que Dios está con nosotros en cada momento del camino. Y cuando esa verdad comienza a llenar el corazón, algo poderoso sucede. La tormenta puede seguir afuera, pero dentro del alma comienza a nacer una paz que el mundo no puede quitar. Jesús nos enseña a entregar nuestras cargas a Dios. Hay algo que sucede con el corazón humano cuando atraviesa tiempos difíciles. Intentamos cargar todo solos. Cargamos preocupaciones. Cargamos responsabilidades. Cargamos preguntas que no sabemos cómo responder. Y poco a poco esa carga comienza a pesar más de lo que imaginábamos. La mente se cansa de pensar demasiado. El corazón se cansa de intentar ser fuerte todo el tiempo. El alma empieza a sentirse agotada. Muchas personas viven así durante mucho tiempo. Siguen caminando, siguen intentando resolver todo, siguen luchando en silencio. Pero Jesús nos enseñó algo profundamente diferente. Una de las invitaciones más llenas de amor que Él hizo está registrada en el Evangelio de Mateo. Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Estas palabras revelan algo muy importante sobre el corazón de Dios. Dios nunca pensó que deberíamos cargar solos con todo el peso de la vida. Él no espera que seamos invencibles. Él no espera que tengamos fuerza ilimitada. Él conoce nuestras limitaciones, conoce nuestras luchas, conoce los momentos en los que el corazón simplemente necesita descanso. Por eso Jesús no dijo: «Resuelve todo primero y luego ven a mí». Tampoco dijo: «Cuando seas fuerte, entonces podrás acercarte». Él dijo algo mucho más simple y poderoso: «Vengan a mí». Eso significa que podemos venir a Dios exactamente como estamos, con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestras cargas. Porque la fe verdadera no significa aparentar que todo está bien. La fe verdadera significa abrir el corazón delante de Dios y permitir que Él cargue con lo que nosotros ya no podemos sostener. Tal vez hoy tu corazón está cargando cosas que nadie más sabe. Preocupaciones sobre el futuro. Dolor por situaciones que no han cambiado. Pensamientos que no logras apagar. Y puede ser que en silencio hayas intentado resolver todo por tu cuenta. Pero Jesús sigue extendiendo la misma invitación hoy. Ven a mí. Trae tus cargas. Trae tus preocupaciones. Trae incluso aquello que no sabes cómo explicar. Porque Dios no rechaza un corazón que viene a Él con sinceridad. Al contrario, es en ese momento donde algo profundamente transformador comienza a suceder. Cuando dejamos de intentar sostener todo solos. Dios comienza a sostenernos a nosotros. La carga empieza a disminuir. El corazón empieza a respirar otra vez. La mente comienza a encontrar descanso. No porque todos los problemas desaparezcan inmediatamente, sino porque ahora el peso ya no está solo sobre nuestros hombros. Jesús nos enseña que confiar en Dios también significa aprender a entregar lo que no podemos controlar. Entregar el futuro, entregar las preocupaciones, entregar incluso las situaciones que todavía no tienen solución. Y cuando el corazón aprende a hacer eso, descubre algo profundamente liberador. Dios es capaz de cargar lo que nosotros no podemos. Su fuerza no se agota, su cuidado no falla, y su presencia siempre está cerca de aquellos que deciden descansar en Él. Jesús nos enseña que Dios sigue obrando incluso en el silencio. Uno de los momentos más desafiantes para la fe es cuando parece que Dios está en silencio. Cuando oramos, cuando abrimos el corazón, cuando pedimos ayuda,
Y aún así, las circunstancias parecen no cambiar inmediatamente. En esos momentos, el corazón puede empezar a sentirse inquieto. La mente comienza a preguntarse si Dios realmente está escuchando. La esperanza puede parecer más frágil, y la fe puede sentirse como una pequeña llama luchando contra el viento. Pero cuando observamos la vida de Jesús con atención, descubrimos algo muy importante. Hubo muchos momentos en los que Dios estaba obrando de maneras profundas, aunque para los ojos humanos todo parecía silencioso. Un ejemplo poderoso se encuentra en la historia de Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús. Ellas sabían que Jesús podía ayudar. Sabían que su presencia podía traer sanidad. Pero algo inesperado ocurrió. Jesús no llegó inmediatamente. El tiempo pasó. La situación empeoró. Y finalmente Lázaro murió. Para quienes estaban mirando la situación, parecía que el silencio de Dios significaba ausencia. Parecía que la esperanza había terminado. Parecía que ya era demasiado tarde. Pero cuando Jesús finalmente llegó, Él reveló algo que nadie había imaginado. La historia aún no había terminado. Delante de todos, Jesús llamó a Lázaro por su nombre. Y Lázaro salió del sepulcro. Lo que parecía el final, se convirtió en un testimonio del poder de Dios. Esta historia nos recuerda una verdad muy importante. El silencio de Dios no significa que Dios está ausente. Muchas veces, Dios está obrando en lugares que nuestros ojos todavía no pueden ver. Está preparando caminos. Está transformando corazones. Está alineando situaciones que aún no entendemos. El tiempo de Dios muchas veces es diferente al nuestro. Nosotros vemos el momento presente, pero Dios ve la historia completa. Tal vez hoy hay algo en tu vida que parece estar en silencio. Una oración que aún no tiene respuesta. Una situación que aún no ha cambiado. Un camino que todavía no muestra claridad. Y en esos momentos el corazón puede sentirse cansado de esperar. Pero Jesús nos enseña algo profundamente importante. Incluso cuando parece que nada está pasando, Dios sigue obrando. Incluso cuando el silencio parece largo, la historia todavía no ha terminado. A veces el silencio de Dios no es abandono. A veces es preparación. Preparación para algo que todavía no podemos ver. Preparación para una respuesta que llegará en el momento correcto. Preparación para una obra que traerá más esperanza de lo que imaginamos. Cuando el corazón comienza a entender esto, algo cambia dentro de nosotros. La ansiedad pierde parte de su poder. La espera deja de sentirse como un vacío. Y el alma comienza a descansar en una verdad profunda. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha dejado de escuchar. Dios no ha dejado de obrar. Incluso ahora, en este mismo momento, Él sigue escribiendo tu historia. Y muchas veces, lo que hoy parece silencio, mañana se convertirá en un testimonio de la fidelidad de Dios. Jesús nos enseña que la confianza en Dios fortalece el corazón. Cuando atravesamos tiempos difíciles, algo dentro de nosotros puede comenzar a debilitarse. La esperanza parece más pequeña. La mente se llena de pensamientos que cansan el alma. El corazón siente el peso de seguir adelante cuando las fuerzas no son las mismas. Hay momentos en los que incluso las personas más fuertes se sienten agotadas por dentro. Y muchas veces creemos que la solución sería simplemente que las dificultades desaparecieran. Pero Jesús nos enseñó algo mucho más profundo. La verdadera fuerza del corazón no nace cuando todo es fácil. La verdadera fuerza nace cuando aprendemos a confiar en Dios, incluso en medio de los momentos difíciles. Jesús habló muchas veces sobre la importancia de la fe, pero la fe de la que Él hablaba no era una emoción pasajera. No era algo que dependía de sentirse bien todos los días. La fe que Jesús enseñó es una confianza que crece poco a poco dentro del corazón. Una confianza que aprende a descansar en Dios incluso cuando las circunstancias cambian. Jesús dijo en una ocasión que la fe, incluso cuando es tan pequeña como una semilla de mostaza, tiene un poder extraordinario. Eso significa algo muy importante.
Dios no espera que tengamos una fe perfecta. Dios no espera que nunca tengamos dudas. Lo que Él busca es un corazón dispuesto a seguir confiando, incluso cuando la fe parece pequeña. Porque cuando el corazón decide confiar en Dios, algo comienza a fortalecerse por dentro. La mente deja de depender solamente de lo que ve. El alma comienza a recordar las promesas de Dios. Y poco a poco el corazón empieza a encontrar una nueva firmeza. No una fuerza basada en nuestras propias capacidades, sino una fuerza que nace de saber que Dios está sosteniendo nuestra vida. Jesús vivió esa confianza en cada paso de su camino, incluso cuando enfrentó oposición, incluso cuando fue rechazado por muchos, incluso cuando sabía que la cruz estaba delante de él. Su corazón permaneció firme en la confianza en el Padre. Esa confianza no eliminó las dificultades, pero le dio una fuerza interior que nada podía quebrar. Y esa misma obra puede comenzar a suceder dentro de nosotros. Cada vez que decidimos confiar en Dios en medio de una preocupación, el corazón se fortalece un poco más. Cada vez que entregamos un miedo a Dios, la fe crece un poco más. Cada vez que recordamos que Dios sigue presente, la paz comienza a encontrar espacio dentro de nuestra alma. Tal vez hoy tu corazón se siente cansado. Tal vez has estado luchando con pensamientos que intentan robar tu esperanza. Pero Jesús nos recuerda algo que puede cambiar la forma en que vemos este momento. La confianza en Dios no es una señal de debilidad. Es una fuente de verdadera fortaleza. Porque cuando el corazón se apoya en Dios, ya no depende solamente de sus propias fuerzas. Depende de la fidelidad de aquel que nunca falla. Y poco a poco, incluso en medio de las dificultades, el alma descubre que existe una fuerza que no viene del esfuerzo humano. Una fuerza que nace de caminar con Dios. Una fuerza que sostiene el corazón cuando todo alrededor parece incierto. Una fuerza que nos permite seguir adelante con paz, sabiendo que Dios sigue guiando cada paso del camino. Jesús nos enseña que Dios usa los tiempos difíciles para transformar nuestro corazón. Cuando atravesamos tiempos difíciles, muchas veces la primera pregunta que surge en nuestro corazón es: ¿por qué? ¿Por qué esta situación llegó a mi vida? ¿Por qué este camino es tan pesado? ¿Por qué parece que las cosas se volvieron más difíciles de lo que esperaba? Es una pregunta humana. Es una pregunta que nace del deseo de entender el sentido del dolor. Pero cuando miramos la manera en que Jesús enseñaba, descubrimos algo que cambia completamente nuestra perspectiva. Jesús muchas veces mostró que los momentos difíciles no son solamente obstáculos. Muchas veces son también momentos de transformación. Dios tiene una manera muy profunda de trabajar en el corazón humano. Hay cosas que aprendemos en los tiempos de paz. Pero hay verdades espirituales que solo se forman dentro de nosotros cuando atravesamos temporadas difíciles. Es en esos momentos donde la fe se vuelve más real, donde el corazón aprende a depender de Dios de una manera más profunda, donde descubrimos que nuestra vida no se sostiene por nuestras propias fuerzas. Jesús enseñó algo muy importante cuando habló sobre la semilla que cae en la tierra. Para que una semilla se transforme en algo nuevo, primero tiene que pasar por un proceso invisible. Tiene que quedar enterrada en la tierra. Desde afuera puede parecer que nada está ocurriendo, pero debajo de la superficie, algo poderoso está comenzando. La vida está naciendo. La transformación está ocurriendo. El crecimiento está comenzando. Muchas veces Dios trabaja de la misma manera en nuestras vidas. Hay temporadas donde el corazón pasa por procesos que no siempre entendemos. Procesos donde Dios comienza a formar dentro de nosotros una fe más profunda, una paciencia más fuerte, una dependencia más sincera de su presencia. Los tiempos difíciles pueden revelar cosas que antes no veíamos. Nos muestran dónde necesitamos confiar más. Nos muestran dónde necesitamos entregar el control. Nos muestran cuánto necesitamos la presencia de Dios en cada parte de nuestra vida. Y aunque esos procesos no siempre son fáciles, Dios nunca los usa para destruirnos. Él los usa para transformarnos,
para hacernos más fuertes por dentro, para formar un corazón que confía más profundamente. Jesús mismo pasó por ese camino. Antes de que el mundo viera la resurrección, hubo una cruz. Antes de que los discípulos entendieran el plan completo de Dios, hubo momentos de dolor y confusión. Pero lo que parecía el momento más oscuro de la historia, se convirtió en el lugar donde Dios reveló su amor de la manera más poderosa. Esto nos recuerda algo profundamente importante. Los momentos difíciles no tienen la última palabra sobre nuestra historia. Dios puede usar incluso esos momentos para formar algo nuevo dentro de nosotros, para preparar caminos que todavía no vemos, para llevarnos a una fe más profunda de lo que alguna vez imaginamos. Tal vez hoy estás viviendo una temporada que parece difícil de entender, pero incluso ahora, Dios puede estar obrando en tu corazón de maneras que todavía no puedes ver. Él puede estar formando una nueva fuerza dentro de ti, una fe más firme, un corazón más cercano a Él. Y con el tiempo, muchas personas descubren algo sorprendente. Los momentos que parecían los más difíciles terminaron siendo los momentos donde más profundamente aprendieron a confiar en Dios. Jesús nos enseña que Dios nunca abandona a sus hijos. Uno de los miedos más silenciosos que puede aparecer en el corazón humano en tiempos difíciles es la sensación de estar solo. Cuando los problemas se acumulan, cuando las respuestas tardan en llegar, cuando el camino parece más pesado de lo que esperábamos, la mente puede empezar a susurrar pensamientos que debilitan la fe. Pensamientos como: tal vez Dios se ha olvidado de mí. Tal vez estoy enfrentando esto solo. Tal vez nadie ve lo que estoy viviendo. Pero cuando observamos la vida y las palabras de Jesús, encontramos una verdad que puede traer un profundo descanso al corazón. Dios nunca abandona a sus hijos. Jesús habló muchas veces sobre la cercanía del Padre. Él no presentó a Dios como alguien distante o indiferente. Jesús reveló a Dios como un Padre que conoce, cuida y acompaña a sus hijos en cada momento del camino. En una ocasión, Jesús dijo algo que parece sencillo, pero contiene una verdad muy profunda. Él habló sobre los pequeños pájaros del cielo. Jesús explicó que ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Y luego añadió algo aún más poderoso: ustedes valen mucho más que muchos pájaros. Estas palabras nos recuerdan algo esencial. Dios no solo conoce el universo, Dios también conoce tu vida. Él conoce tus luchas, conoce tus pensamientos, conoce los momentos en los que el corazón se siente cansado. Nada de lo que estás viviendo pasa desapercibido para Él. Incluso cuando nadie más ve tus batallas internas, Dios las conoce. Incluso cuando las personas alrededor no entienden lo que sientes, Dios entiende. Incluso cuando el camino parece solitario, Dios sigue caminando contigo. Jesús también prometió algo que llena el corazón de esperanza. Él dijo que estaría con nosotros todos los días, no solo en los momentos fáciles, no solo cuando todo está en calma, sino en cada día de nuestra vida. Eso significa que incluso ahora, en medio de lo que estás viviendo, la presencia de Dios sigue cerca. Tal vez no siempre podamos sentirla con claridad. Tal vez el corazón esté tan ocupado con preocupaciones que a veces olvidamos mirar hacia Él. Pero su presencia no depende de nuestras emociones, depende de su fidelidad. Dios no abandona. Dios no se aleja cuando aparecen las dificultades. Al contrario. Muchas veces es precisamente en los momentos más difíciles cuando su presencia se vuelve más cercana. Cuando el corazón comienza a buscarlo con más sinceridad. Cuando el alma empieza a descubrir que no está caminando sola. Jesús vino a mostrarnos precisamente eso. Que Dios no está distante, que Dios no se ha olvidado de su pueblo, que el amor del Padre sigue acompañando cada paso de nuestra historia. Tal vez hoy necesites recordar esa verdad. No estás solo. Dios sigue contigo. En medio de tus preguntas, en medio de tus luchas,
en medio de este momento de tu vida. Y cuando el corazón comienza a recordar eso, algo cambia dentro de nosotros. La soledad pierde fuerza. El miedo comienza a disminuir. Y el alma descubre que hay una presencia fiel que nunca abandona. Una presencia que sigue caminando contigo, incluso en los tiempos más difíciles. Jesús nos enseña que confiar en Dios trae paz al corazón. Existe una paz que el mundo intenta ofrecer. Una paz que depende de que todo esté bien, de que los problemas desaparezcan, de que el futuro parezca seguro. Pero esa paz es frágil, porque la vida cambia, las circunstancias cambian, y muchas veces las situaciones que no podemos controlar aparecen de repente. Por eso muchas personas viven buscando tranquilidad en cosas externas, pero aún así el corazón continúa inquieto. Jesús habló sobre una paz diferente, una paz que no depende de las circunstancias, una paz que nace de la relación con Dios. En una de sus palabras más profundas, Jesús dijo algo que sigue tocando corazones hasta hoy. Les dejo mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. Estas palabras revelan algo extraordinario. La paz que Jesús ofrece no es superficial, no es una calma momentánea. Es una paz que puede habitar en el corazón incluso cuando la vida atraviesa momentos difíciles. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían desafíos. Sabía que habría persecuciones. Sabía que habría momentos de incertidumbre. Sabía que el camino no siempre sería fácil. Pero aún así, les dejó una promesa. La paz de Dios puede vivir dentro de ustedes. Eso significa que la paz verdadera no depende de controlar el futuro. Depende de confiar en el cuidado de Dios. Cuando el corazón aprende a confiar en Dios, algo comienza a cambiar por dentro. La mente deja de correr en todas las direcciones. Los pensamientos empiezan a encontrar descanso. El alma descubre que no necesita tener todas las respuestas para estar en paz, porque sabe que Dios está guiando la historia. Tal vez hoy tu mente ha estado cargada con preocupaciones, pensamientos sobre lo que puede pasar, temores sobre situaciones que aún no se resolvieron, preguntas sobre el camino que tienes delante. Y cuanto más pensamos en todo eso, más difícil parece encontrar descanso. Pero Jesús nos recuerda algo profundamente liberador. La paz verdadera no nace cuando controlamos todo. La paz nace cuando el corazón decide confiar en Dios. Confiar en que Él está cuidando de nuestra vida. Confiar en que su amor no cambia. Confiar en que incluso en medio de la incertidumbre, Él sigue guiando cada paso. Cuando esa confianza empieza a crecer dentro de nosotros, la paz comienza a encontrar espacio. No significa que todos los problemas desaparezcan de inmediato, pero significa que el corazón ya no está solo frente a ellos. La presencia de Dios comienza a llenar el interior. Y esa presencia trae una calma que muchas veces no podemos explicar con palabras. Es una paz que sostiene el corazón cuando las circunstancias cambian. Una paz que guarda la mente cuando los pensamientos intentan correr sin descanso. Una paz que recuerda al alma que Dios sigue siendo fiel. Y cuando el corazón aprende a vivir en esa confianza, descubre algo maravilloso. Incluso en los tiempos difíciles, es posible caminar con paz, porque cuando confiamos en Dios, la tormenta puede seguir afuera. Pero dentro del corazón comienzan a habitar la paz que viene de su presencia. Jesús nos enseña que Dios está guiando tu historia. Hay algo que muchas personas descubren solo después de haber atravesado tiempos difíciles. Cuando miran hacia atrás, comienzan a notar algo que antes no podían ver. Momentos que parecían confusos, situaciones que parecían injustas, caminos que parecían no tener sentido. Terminaron formando parte de una historia mucho mayor. Jesús enseñó muchas veces que Dios no mira la vida como nosotros la vemos. Nosotros vemos el momento presente, vemos los desafíos de hoy, vemos las preocupaciones de esta semana, vemos las situaciones que todavía no tienen solución. Pero Dios ve el camino completo.
Él ve cada etapa de la historia. Él ve cómo cada momento puede ser transformado para cumplir algo mayor. Jesús mostró esto muchas veces en su manera de vivir. Cuando las personas lo veían enfrentar oposición, muchos pensaban que su misión estaba siendo interrumpida. Cuando lo vieron caminar hacia la cruz, muchos pensaron que todo había terminado. Pero lo que parecía el final era en realidad el comienzo de algo mucho más grande. La resurrección reveló que Dios estaba guiando cada parte de esa historia. Incluso los momentos más oscuros no estaban fuera del control de Dios. Y esta verdad también se aplica a nuestra vida. Puede ser que hoy estés atravesando un momento que aún no entiendes. Tal vez hay caminos que no imaginabas recorrer. Tal vez hay preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero algo importante sucede cuando recordamos quién es Dios. Dios no pierde el control de la historia. Nada de lo que estás viviendo es invisible para Él. Cada paso de tu camino sigue siendo visto por sus ojos. Cada oración sigue siendo escuchada. Cada momento de dificultad puede ser usado por Dios para formar algo que todavía no puedes ver. Jesús nos enseñó a confiar en el Padre, incluso cuando el camino parecía incierto. Él sabía que el amor de Dios es mayor que cualquier momento difícil. Sabía que la fidelidad del Padre permanece incluso cuando las circunstancias cambian. Y esa misma verdad sigue siendo real para ti hoy. Puede ser que el camino delante de ti todavía no esté completamente claro. Pero Dios sí lo ve. Dios sigue guiando tu historia, incluso ahora, en este momento de tu vida. Incluso en medio de las preguntas, incluso en medio de las dificultades, nada de esto está fuera de sus manos. Y cuando el corazón comienza a descansar en esa verdad, algo profundamente transformador sucede. La ansiedad pierde fuerza, el miedo deja de dominar los pensamientos, y el alma empieza a descubrir que confiar en Dios no es una idea abstracta, es un camino de descanso. Un camino donde el corazón aprende a caminar con Dios paso a paso. Un camino donde cada día se convierte en una oportunidad de experimentar su cuidado. Porque al final, la historia de tu vida no está siendo escrita por el miedo. Está siendo guiada por el amor de Dios. Y ese amor sigue acompañándote hoy. Sigue sosteniendo tu corazón. Y seguirá guiando cada paso de tu camino.